Aquí y ahora, enlazados. Reconozco que no hay ningún otro placer como la lectura. No hay nada que me canse menos. Con un libro en las manos pierdo la noción del tiempo. Esto afirmaba la novelista británica Jane Austen en su novela Orgullo y Prejuicio, publicada en 1813. Y aunque, como decía el gran periodista Jesús Quintero, estamos ante una generación que presume de no leer, todavía somos una gran mayoría, la resistencia, los que disfrutamos del placer de perdernos entre las páginas de un buen libro. Esta tarde, en el programa 125 de Enlazados, nos vamos a adentrar en el mundo de la fantasía costumbrista. Nuestra invitada de hoy, que está a punto de publicar su primera novela, nos va a invitar a dar un paseo por el siglo XIX, concretamente por 1817, de la mano de la Sirin, la protagonista de una historia de vampiros que seguro no dejará indiferente a ningún lector. Saludamos ya al otro lado del teléfono a la periodista y escritora Laura Blanco. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes, Soraya. Muchas Bienvenida a gracias por Enlazados. invitarme. Gracias a ti por concedernos estos minutos telefónicos que estamos compartiendo desde Madrid. Y hace unos minutos comentaba en la intro que ya habías publicado anteriormente, has publicado un libro de microrrelatos, un cuento, pero esta sí es tu primera gran pieza, ¿no? Una novela. ¿Por qué has elegido una historia de vampiros? Pues esta historia comenzó precisamente con una historia de personaje para un juego de rol de vampiros y me planteé escribir una historia de una vampira que se llevara muy mal con el vampiro que la había creado. Y por ahí fui tirando del hilo. Era una historia de personaje que originalmente pensé que podía tener lugar en la época victoriana, pero como siempre me ha gustado mucho Jane Austen, pensé que quizás sería divertido adelantarlo a la regencia, ¿no? Con este ambiente tan propio de las novelas de Jane Austen, de madres casamenteras, pequeños vecindarios con 2 o 3 familias en las que la llegada de un nuevo vecino lo revoluciona todo. Y en este caso, pues se da mucha complicidad con el lector porque el lector sabrá muy bien desde el principio que quien ha llegado es un vampiro, pero sus nuevos vecinos no lo saben. Entonces se dan ahí una serie de situaciones que hasta pueden ser hasta graciosas. Laura, hablabas de un juego de rol inicialmente para esta idea. Eso es un juego de rol que se llama Vampiro Edad Oscura y que fue publicado no sé si en los 80 o los 90 y que entre quienes jueguen a juegos de mesa y juegos de rol seguro que lo conocen porque ha sido muy importante, sigue siendo muy importante y además también ha aportado mucho al género vampírico. Uh-huh. Esto es una idea que iba enfocada en principio a crear un juego de rol y finalmente se transformó en una novela. ¿Ese es el concepto que estabas planteando? ¿O simplemente lo tomaste y dijiste, voy a transformar este juego en una novela? Pues fue más bien lo primero. Los jugadores de rol, antes de empezar una partida, creamos cada uno un personaje y como vas desarrollando un poco el trasfondo, pues es muy habitual escribir una historia de presentación del personaje para el resto de jugadores de la partida o por diversión. Y salió a partir de ahí. De hecho, irónicamente, la partida nunca la llegamos a jugar, pero la historia me interesó tanto que, pues fíjate, aquí estoy 12 años después, se va a convertir en una novela. 12 años. Bueno, justamente mencionabas a Jane Austen como un referente en tu escritura. ¿Qué vamos a encontrar de su estilo en la Sirin? Pues Jane Austen tenía una manera muy irónica de narrar y de presentar las situaciones cotidianas y empecé un poco como un juego a escribirlo con su estilo, pero al final acabó siendo una parte fundamental de la propia historia. Digamos que en la Sirin
la forma tiene tanto sentido como el fondo, porque esta historia del nuevo vecino que llega a Sussex a principios del siglo XIX no se nos cuenta directamente. Quienes nos la cuentan son dos vampiros del siglo XX de Boston, en 1968, que tienen el don de leer la sangre, de tal manera que cuando consumen sangre, ellos que son vampiros y se han entrenado de una manera muy específica, se alinean con el estilo literario que mejor le iría al portador de esa sangre. ¡Qué maravilla! Para los que realmente nos encantan las historias de vampiros, que yo me declaro muy, muy fan, es peculiar, ¿no?, saber cómo una persona llega a ese proceso creativo de deducir que estos vampiros o estos personajes van a leer la sangre. Eso es, sí. Laura, ¿de dónde sale la idea del nombre? Porque esto de la Sirin suena como un apodo. Exacto. La Sirin es el apodo que le han puesto a la vampira de Boston que ha motivado toda esta lectura de sangre, porque estos dos vampiros que van a leer la sangre no lo hacen por diversión, sino que es una especie de peritaje en un caso judicial que se desarrolla en la logia vampírica de Boston, que es como una especie de secta de la que forman parte todos los vampiros de Boston. Y la Sirin es la vampira que ha denunciado al vampiro que la creó por una serie de cargos que se van desvelando a lo largo de la novela. ¿Podemos saber su Además, nombre real, Laura, aparte del apodo? ¿O no esto porque es es un parte, spoiler? No podemos dar sí, spoilers. es parte de la gracia de este doble hilo temporal que Ujú. al final la trama del siglo XIX y la del siglo XX se complementan un poco la una a la otra, de tal manera que en una se descubren revelaciones que te completan la otra. Hay que esperar entonces. ¿Por qué Boston, Laura? ¿Por qué Boston y por qué concretamente 1968? Pues Boston lo elegí porque es una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos, por la que entraba, digamos, toda la influencia de Inglaterra, y también porque tiene connotaciones literarias de Lovecraft, que es otro escritor que admiro mucho, de fantasía y terror, y que escribía historias muy oscuras, también relacionadas con sectarios y con poderes ocultos que no hay que despertar. Y él era de Massachusetts y muchas de sus historias tienen lugar en esa zona, en Boston y en pueblos de alrededor. Ahora que mencionas el nombre de este autor, si pensamos en novela fantástica nos vienen a la cabeza, pues yo creo que a todos, ¿no?, los principales referentes: Tolkien, J.K. Rowling, George R. Martin, Stephanie Meyer. ¿Tú tienes autores de este género en español como referentes, o la mayoría de autores que crean este tipo de novela fantástica son mayoritariamente extranjeros desde el punto de vista que estamos tomando como referencia tu lugar de nacimiento, que es España? Sí, es verdad que el género fantástico quizá tiene más visibilidad autores, además anglosajones, ¿no? Todos los que has citado prácticamente son o ingleses o estadounidenses, y desde luego que los admiro muchos y los he leído a todos ellos, pero es verdad que en los últimos años he hecho un poco un esfuerzo por leer más fantasía de nuestro país y he descubierto que me encanta, la verdad. He leído a José Antonio Cotrina, por ejemplo, he leído a Belén Martínez y la verdad es que hay muchos autores muy buenos por descubrir en España, pero sí que es cierto que dentro del género fantástico o de ciencia ficción, también nos pasa mucho, tendemos a mirar muy hacia afuera, y yo la primera, que es algo que estoy intentando cambiar y que estoy disfrutando mucho en el proceso, la verdad.
Al margen de este género de la literatura fantástica, Laura, ¿te nutres de otros géneros para crear estos mundos nuevos que no tienen, bueno, o que tienen en parte conexión con la realidad y no? ¿Hay otros géneros que realmente alimentan el que puedas construir este tipo de historias? Sí, a mí sobre todo los géneros que más me gusta leer son fantasía y clásicos. Pues Jane Austen, ¿no? Naturalmente, también las Bronte o Elizabeth Gaskell son autoras que me gustan mucho. Y sí que es cierto que al final supongo que he ido enfocándome a lo que más me gusta leer, por eso he aterrizado en este territorio de la fantasía costumbrista, que mezcla un poco ese aire costumbrista de las novelas clásicas del 19, donde se centraban más en el día a día, en lo cotidiano, la intimidad del hogar, las relaciones entre gente muy próxima, ¿no? No las grandes aventuras, con la fantasía. Esta novela, Laura, está inspirada en la Inglaterra georgiana, ya que hablábamos de novela costumbrista, predecesora de la que más nos suena a todos, que es la victoriana. ¿Cómo ha sido el Ujú. proceso de documentación? Porque me vienen a la cabeza series, imagino que a todos, como los Bridgerton, que ahora mismo se ha puesto tan de moda, o Downton Abbey, que están ambas localizadas en Inglaterra, e imagino que Ujú. este tipo de proceso debe haber sido largo y, no quiero decir tedioso, pero sí duro. Sí, no ha sido nada tedioso porque la verdad es que lo he disfrutado muchísimo, pero sí que ha sido la mar de entretenido porque efectivamente para documentarse, para escribir algo que está ambientado en una época histórica tan concreta, pues hay que intentar hacerlo lo mejor posible y esto va desde el servicio que hay en una casa a las comidas que puedan tomar los protagonistas, los tejidos, los colores de los vestidos, qué se había publicado y qué no, o sea, qué pueden estar leyendo los personajes o qué influencias culturales pueden tener, el contexto político también, ¿no? Que en la regencia está este trasfondo de las guerras napoleónicas tan determinante en ese momento, pero la verdad es que ha sido divertidísimo y tengo que decir que es que además es una época de la que hay muchísima documentación. En archivos de prensa hay información, ¿no? Incluso artículos sobre el cuidado del calzado para caballeros, ¿no? En publicaciones de este tipo. Pero es que también hay recetarios de donde tomar ideas para los platos que se cocinan, lo que comen, ¿no? Que es tan importante a la hora de desarrollar una historia en un momento concreto como el rigor histórico es poder imbuir al lector en esa época de tal manera que se sienta que está allí, ¿no? Que la está percibiendo con los cinco sentidos, con la comida, con los olores, con lo que se oye a lo mejor desde la casa porque están trabajando los miembros del servicio, todo un poco eso así en general da una visión periférica al lector. Comentabas que desde que nació la primera idea hasta que se ha materializado han pasado 12 años, Laura. ¿Cuánto tiempo has empleado en total en construir este proyecto? Desde que nace esa idea, esos 12 años, imagino que ha habido momentos en los que has parado de escribir, lo has dejado, has vuelto a retomar, le has dado una nueva perspectiva, lo has pensado, estructurado, documentado y finalmente escribirlo. Sí, pues el proceso de escritura fueron como unos 10 años, de los cuales quizá los 5 primeros fue más bien que la idea iba un poco germinando en mi interior, como madurándose, incorporando ideas y estructurando, como tú dices, y los otros 5 fueron ya más bien de escritura, más luego otros 2 años en los que la novela pues ha ido pasando por una correctora, por unos lectores beta, ¿no? Que dan sus primeras impresiones y luego el proceso de enviarlo a editoriales que también pues tiene unos tiempos que se dilatan mucho.
Claro, es que la gente en el fondo, cuando va a comprar un libro, obtiene lo que es el resultado final, pero es muy importante que expliquemos a los oyentes, a los lectores, que hablamos de 5 o 10 años como de 5 o 10 meses. Y es que 10 años de la vida de alguien son muchos años. Sí, sí, en mi caso, en ese tiempo, pues me he casado, he tenido 2 hijos y la novela. Tu tercer hijo. Sí, Laura, me lo dicen mucho, sí. ¿eres metódica? ¿Es necesario ser metódico para enfrentarse a un proyecto como este? Realmente no es necesario. Una cosa que se suele decir mucho es que hay 2 tipos de escritores, que quizás seguro que lo has oído, ¿no? Los escritores tipo mapa y tipo brújula. Los mapas serían quienes se hacen sus esquemas. De hecho, yo estoy en este grupo y sí que lo hago mucho, soy muy mapa. Sus esquemas de cómo va a ser la estructura de la novela, los puntos de giro que va a tener, donde vas a cambiarle un poco el enfoque al lector y lo vas a descolocar y lo vas a sorprender, los puntos de clímax emocional, las escenas de acción, o preparas detalladamente fichas de los personajes, cuáles son sus atributos físicos y también psicológicos, pero luego también hay otro tipo de escritores que son escritores de brújula, que sencillamente comienzan con una idea y empiezan a caminar con ella hasta que acaban con una novela terminada. Y realmente ninguno es mejor que el otro, pero sí es verdad que, pues como en la vida, si vas con mapa te pierdes menos, ¿no? Y los brújula, eh, digamos que sufren más luego en el proceso de revisión, porque se ven obligados a cortar escenas o añadir otras para equilibrar el conjunto. Y bueno, pues si vas con tu mapa, a veces cambias decisiones por el camino, como con Google Maps, ¿no? Recalculas la ruta, pero es verdad que tienes esto detrás que te ayuda a llegar a buen puerto. ¿A ti algún personaje se te ha salido del mapa? ¿Has decidido no seguirlo, Laura? Es decir, estás escribiendo, tú has estructurado, pensado, decidido lo que va a hacer y de repente ese personaje, porque lo he oído, ¿no? En diferentes escritores. Sí. Es como si el propio libro empezara a tomar vida, tú tenías una idea de por dónde iba a ir y de repente justamente te sucede que empieza a desarrollarse por otra. Sí, esto pasa, es verdad que pasa. De hecho, pues me pasó un poco que el personaje que yo pensaba que iba a ser protagonista, al final no acabó siendo tan protagonista. Y la protagonista que acabó eclipsando es otra. Esto, por ejemplo, sí que me sucedió, ¿no? Y tanto como que se revelan, yo no lo siento así, que hay gente que habla de ello pues como un amuno, ¿no? En niebla, que parece que te salta el personaje y te discute, pero sí que lo comparo un poco con cuando vas al IKEA y te has comprado un mueble sin medir y vuelves a casa y no te entraba y tú pensabas que te entraba. Pues a mí mi sensación es más bien parecida a eso. Sí, personajes que pensabas matar que luego los indultas, o al revés, personajes que no pensabas matar y que al final, al ponerte a desarrollar su historia, entiendes que puede ser un mejor final si los matas. Ujú. Hay películas referentes de este género, Laura, como Entrevista con el vampiro o Drácula de Bram Stoker, que abrieron la veda, ¿no?, de este género. Y salto ahora mismo de la literatura al cine porque son pues dos artes que están muy ligados, ¿no? Y que Sí. ambas novelas han sido llevadas a la gran pantalla. ¿Qué opinas de sagas como Crepúsculo o True Blood, que de hecho nació de un cómic? Pues la verdad es que Crepúsculo, me leí los libros y vi las pelis, pero a mí nunca me ha gustado. Me O sea encanta que eso que... no lo vamos a encontrar en la Sirin. No, a mí me encanta que la gente lo haya disfrutado y por supuesto que hay que dejar a la gente que disfrute las cosas, pero sí que tiene un rollo de amor tóxico detrás que a mí no me gusta. Y en la Sirin, de hecho, he huido deliberadamente de eso.
Hablando de cosas tóxicas, ya que justamente has sacado este tema, el tercer lunes de octubre se celebra el Día de la Escritora. Este año cayó concretamente en el día 17. Poco se Ujú. habla del síndrome de la impostora entre las escritoras. ¿Te ha acechado? ¿Te ha sucedido? Sí, sí, claro, la verdad que sí, porque yo esto lo empecé pues por divertimento propio, ¿no? Pero cuando ya lo va cogiendo forma y lo vas terminando, pues claro, el siguiente paso es enseñárselo a alguien, ¿no? O pensar qué vas a hacer con ello, si es publicable o no. Y sí que es cierto que siempre hay una voz en mi interior. Yo hablo de mi experiencia, aunque sé que es la de muchísima más gente. Y de hecho, creo que lo hemos comentado alguna vez que se da mucho más entre las mujeres, que hay una voz que hay como un run run ahí que te dice y quién se la va a querer leer y no, esto no es suficientemente bueno. Y luego, según va madurando el proceso, empieza a decir tonterías cada vez más gordas. O sea, esto no mejora. Ya vamos adelantando que no va mejor. No, lo bueno es que, claro, según va adelantando el libro, va haciendo su camino, pues claro, tú se lo das a leer a tu entorno más cercano y a lo mejor recibes unas buenas críticas, ¿no? Luego te vas en un siguiente paso más profesional y se lo mandas a un corrector o una correctora totalmente ajeno a ti, ¿no? Que no es de tu Al familia, no que es tu pagas abuela por, para al decirte. que pagas por hacer ese trabajo. Claro, exacto, esa es otra, que llega alguien totalmente ajeno a ti y te dice, ¡buah, es fantástica la novela! Y entonces el impostor te dice, bueno, claro, es que eres su cliente, ¿cómo no te va a decir que es maravillosa la novela? Está Porque si no, acechando en igual. cada esquina. Sí, luego firmas el contrato y dices, ¡buah, ya verás, estos no pagan o va a quebrar la editorial! O sea, Ujú. es increíble el bullying que puede uno llegar a hacerse a sí mismo Pu- pu- con las cosas creativas, ¿no? Parece que es algo que ataca especialmente a los perfiles creativos, a los ilustradores, los pintores, los escritores, artistas, ¿no? Aunque también se da en otras áreas de la vida, en los trabajos, por ejemplo. ¿Por qué crees que nos sucede más a las mujeres, Laura? Pues leí una vez y me pareció una explicación muy interesante y bastante fundamentada que por esos distintos roles que venimos arrastrando desde hace siglos, ¿no? Y que con suerte nos empezamos a quitar como un cascarón, pues a los varones se les anima más a tomar riesgos, a emprender nuevos proyectos, ¿no? Aunque se caigan o se enfrenten al fracaso. Y en cambio a las mujeres pues sí que con ese arquetipo del ángel del hogar, ¿no? Que tiene que hacer todo perfecto, pues sí que la sociedad nos manda mensajes de que no podemos fallar, siempre tenemos que ir perfectas, tenemos que hacer todo bien en todas nuestras facetas de profesional, familiar, etcétera, ¿no? Si tuvieras que recomendar un libro preintroductorio a la novela fantástica de vampiros, Laura, ¿cuál Ujú. elegirías? Pues yo creo que Drácula, que lo has mencionado antes, es un estupendo libro. Fue un bestseller de su momento, en su momento, es como un thriller y además tiene una manera tan especial de narrarnos la historia a través de cartas, de mensajes transcritos de fonógrafo, de entradas de diario, que hace que algo tan fantástico, ¿no? Como es que llega un vampiro a Londres, resulte mucho más verosímil y los personajes que nos va presentando, el médico, el agente de propiedades, el noble, también los dos personajes femeninos que aparecen son muy interesantes, muy de su época también, como son y cómo las tratan. La verdad es que es una novela estupenda. En la contraportada del libro, Laura, que yo ya he podido echarle un vistazo, Ujú. tú lanzas una pregunta que te quiero hacer yo a ti. Y dices, si tu vida fuera un libro, ¿de qué estilo sería?
Bueno, esta pregunta está en la contraportada por esto que comentábamos de los vampiros que beben sangre, ¿no? Y según de quién tengan que poner por escrito las pruebas de la sangre, como las llaman ellos, pues eligen un estilo literario. Y yo creo que el mío sería chick lit, que es este género de novela romántica contemporánea que está narrado en clave de humor y normalmente quitándole drama a situaciones que tienen mucho drama, ¿no? Como las novelas de Marianne Keyes o de Elizabeth Benavent. Yo creo que mi vida sería más o menos ese estilo. ¿Y la tuya, Soraya? Qué pregunta tan complicada. No me puedo posicionar. Me pillas ahora mismo con las manos en alto. Tendría que meditarlo, la verdad. Pero si tuviera que elegir algo que me gustara, desde luego me gustaría que mi vida tuviera algo de literatura de humor. Sí, ¿verdad? Sí, para quitarle un poco, como tú dices, la vida a veces se pone dura y se pone pesada. Creo que no está mal que podamos ponerle siempre unas notas de humor para aligerar esa carga que a veces nos toca llevar a las espaldas. Así que me Sí. quedaría con algo ligero, divertido, a lo mejor con un poco de trascendencia, por eso de darle ahí a la cabeza, pero sin duda sería algo de humor. Ujú. Laura, ¿cuándo sale a la venta la Sirin? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Y, por supuesto, ¿a qué tipo de público va dirigido? Porque los oyentes de Enlazados se estarán preguntando si hay pues una horquilla de edad a la que este tipo de publicación va más dirigida o si es una publicación abierta prácticamente para todo tipo de público. Pues la Sirin sale en diciembre de la mano de Valhalla Ediciones. Y la podréis encontrar en cualquier librería de España y en Amazon también, imagino que desde Suiza se podrá conseguir. Y además, ahora en noviembre, desde el 11 de noviembre, está abierta la preventa. Importante. Que la verdad es que es una oportunidad muy interesante de conseguir el libro con regalitos exclusivos, con un marcapáginas y con un pequeño detallito que es como un vial de sangre, como si fuera la sangre de Mary Benedict, la que beben estos vampiros, y también firmado y dedicado. Así que es una buena oportunidad la preventa que ha comenzado el 11 de noviembre en la web de Valhalla Ediciones y estará activa todo noviembre. Y que tenemos las Navidades a la vuelta de la esquina y a mí el mejor regalo que desde luego a mí me pueden hacer es un libro. Así que creo que es una oportunidad fantástica para sorprender a cualquier miembro de la familia con un ejemplar de la Sirin. Sí, bueno, en cuanto al perfil que me preguntabas, pues el perfil sería gente a la que le guste leer tanto fantasía como clásicos, es el mix que más van a disfrutar. Tanto a la gente que suele leer a Jane Austen, apasionados de Jane Austen, por supuesto, son quienes más jugo le van a sacar por la manera en que está escrita, se van a divertir mucho porque hay muchos guiños. Y a la gente que le guste la fantasía. Es una novela que, como tiene este carácter costumbrista, pues quizás sería idónea para mujeres de entre 25 y 35 años. Quizás sería, si tenéis que regalar a alguien de este perfil sociodemográfico, pues ya sabéis. Pero vamos, que entre mis lectores beta están mi suegro y mi padre, que son dos señores de 70 años, y se la han leído los dos veces. Y no solo porque me quieran, ¿no? Porque... Entonces vamos a quitar también esta etiqueta de la literatura de mujeres para mujeres, que muchas veces también nos la colocamos, y sí. Vamos a decir que es un libro que le puede gustar a cualquier tipo de lector. Sea mujer, sea hombre, obviamente si ya tienes estas preferencias, bueno, pues de fantasía y como has dicho tú un poco de historia, ya sería el perfil ideal, pero yo estoy segura que cualquiera que tome este libro en sus manos, por lo menos, y como decía la magnífica Jane Austen, sumergirse y no cansarse de perderse entre sus páginas. Nosotros desde aquí queremos anunciar a nuestros oyentes que vamos a estar sorteando en el próximo programa de Enlazados un ejemplar dedicado de la Sirin. Así que tenéis que estar atentos a las redes sociales porque hoy al final del programa os diremos cómo lo podéis conseguir. Así que no os desconectéis. Laura, muchísimas gracias por estos minutos.
Te deseamos toda la suerte del mundo con esta primera novela que, como hemos dicho en la intro, estamos seguros que no va a dejar indiferente a nadie y Ujú. te daremos nuestras impresiones cuando la leamos, porque la vamos a leer. Muy bien, pues muchísimas gracias de verdad por invitarme y a todos los oyentes.